Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a este sexto vídeo de cómo crear un programa de gestión en Excel con datos guardados en Access. Bueno, recordar que en este tutorial vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo al insertar un dato en una fila, ¿vale? En una fila de la columna A, ¿vale? Vamos a coger la columna A, insertar un dato, ¿vale? Y los datos de los clientes van a aparecer en sus columnas correspondientes, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, por aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a coger vamos a introducir un dato en la columna G, ¿vale? Y van a aparecer los datos correspondientes, el precio y la descripción del producto, ¿vale? Una vez que yo inserte aquí una referencia, van a aparecer los datos de los productos, ¿vale? Los cuales van a ser extraídos, lógicamente, de la base de datos. Muy bien. Habíamos visto también cómo abrir la conexión con la base de datos y cómo abrir las tablas que vamos a necesitar. Entonces, cuando yo haga clic, cuando yo cambie aquí, cuando yo escriba un valor aquí, aquí me van a aparecer los datos. Pero para ello, primero tenemos que aprender a buscar un dato en la base de datos. Es decir, vamos a tener que aprender a, una vez que tenemos el dato escrito aquí, acceder a la base de datos, acceder a la tabla, ¿vale? Y buscar el dato que tenemos aquí escrito en la base de datos. Así que para eso vamos a hacer clic en Visual Basic y vamos a irnos al módulo operaciones con tablas, ¿vale? Recordar que tenemos que trabajar con la tabla clientes, con la tabla productos, con la tabla albaranes y con la tabla facturas. Entonces, si yo introduzco un NIF de un cliente, necesito trabajar con la tabla clientes. Vamos a ir a operaciones con tablas, módulo operaciones con tablas, y vamos a crear un procedimiento que nos busque ese cliente. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Sub, buscar cliente. Muy bien. Nosotros ya estamos, ¿vale? Ya tenemos un procedimiento para conectarnos a la base de datos y ya tenemos un procedimiento para abrir la tabla. Entonces, suponiendo que estamos conectados a la base de datos, ¿qué nos queda? Abrir la tabla. Creamos un procedimiento, buscar cliente. Y lo primero que tenemos que hacer para buscar el cliente es abrir la tabla. Abrir TV clientes. Habíamos creado un procedimiento, fijaros, en conexiones y tablas. Habíamos creado un procedimiento, ¿vale? Que nos abría la tabla clientes. Aquí lo tenemos. Bueno, pues una vez abierta la tabla, ¿vale? Trabajamos con ella y la cerramos. Recordar que tenemos un procedimiento para abrir la tabla y otro procedimiento para cerrarla. Venga, entonces, para buscar un cliente, lo primero que tenemos que hacer es abrir la tabla clientes. Una vez que hemos abierto ya la tabla clientes, ¿qué vamos a hacer? Trabajar con ella. Vamos a trabajar con la tabla clientes. Es decir, vamos a trabajar con el record set que contiene la tabla clientes. ¿De acuerdo? O contiene los datos de la tabla clientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Con el record set le decimos lo siguiente. If.eof or .bof, es decir, if.endOfFile or .beginOfFile, es decir, si está al inicio o está al final de la tabla, esto quiere decir que la tabla está vacía. ¿Vale?
Entonces aquí podemos ponerle si la tabla está vacía, ¿vale? Simplemente voy a decirle que muestre un mensaje y que deje de ejecutar instrucciones. Punto. No necesito más. ¿Vale? Muy bien. En caso de que no esté vacía, ¿vale? En caso de que no esté vacía, ¿qué hacemos? Lo primero, refrescamos la tabla. ¿Vale? ¿Para qué refrescamos la tabla? Refrescamos la tabla por si acaso el cursor se encuentra en el medio, ¿vale? Por algún registro por el medio de la tabla, pues lo que hacemos aquí es, con el punto requery, la refrescamos para que el cursor vuelva al principio de la tabla y se coloque en el registro número 1, ¿vale? De la tabla. Refrescamos la tabla. Y ahora simplemente aquí buscamos por el campo, NIF, ¿vale? Buscamos por el campo NIF.find entre paréntesis y comilla, ¿vale? Ponemos paréntesis, comilla, NIF cliente, ¿vale? Paréntesis, comilla, paréntesis, comillas, NIF cliente, ¿vale? ¿De dónde sale este NIF cliente? Bueno, ese NIF cliente es el nombre del campo, fijaros que si yo entro en gestión, empresas, ¿vale? Si yo entro en clientes, fijaros que NIF cliente, ¿vale? El campo NIF cliente, este de aquí, ¿vale? Es este campo de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí pone NIF cliente y está escrito exactamente igual que el nombre del campo de la base de datos, ¿de acuerdo? NIF cliente, perfecto. Está escrito exactamente igual que está en la base de datos. Podemos copiar, control C, podemos irnos aquí y podemos pegarlo, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar escrito exactamente igual, si no va a dar un error de que no se encuentra el campo, ¿vale? O que la referencia está mal o algo por el estilo, ¿vale? Entonces, acordaros siempre que el campo, el nombre del campo, tiene que estar exactamente escrito idénticamente a como lo tenemos escrito en la base de datos, ¿vale? Entonces, buscamos por el campo NIF cliente, ¿vale? ¿Y qué buscamos? Buscamos el valor en mayúsculas de la cells fila, ¿vale? Columna 1. Fila, la variable fila, ¿vale? Es una variable que yo he declarado, ¿vale? Si nosotros nos vamos a la hoja 2, aquí, cuando yo hago el cambio, ¿vale? Cuando yo hago el cambio de fila, ¿vale? Cuando yo, digamos, activo una celda, ¿vale? El valor de la fila lo almacenó en la variable fila. ¿De acuerdo? Cuando yo cambio, digamos que yo, vamos a ver si me explico, ¿vale? Digamos que yo, cuando yo haga un cambio aquí, ¿vale? Cuando esta celda esté cambiando, ¿vale? De un valor a otro, en el momento que empieza a cambiar, el valor de la fila, o sea, el número de la fila de la celda en la que estoy escribiendo, pasa a la variable fila, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Le digo que cells fila, en este caso, la que marque, si yo escribo aquí, escribo y en el momento que empiezo a escribir, fila va a valer 6, ¿vale?
Si yo escribo aquí, entonces el valor de la fila va a valer 5. El valor de la variable fila va a valer 5. Entonces, ¿qué hago? Cells fila, que lo va a marcar la variable, columna 1, es decir, esta columna, ¿vale? Va a ser el valor que va a buscar, ¿vale? En el campo NIF cliente, ¿de acuerdo? Entonces, buscamos por el campo NIF cliente, ¿de acuerdo? Muy bien. Y le decimos si punto eof, epa, decimos si punto eof, es decir, si llega al final, si llega al final de la tabla, quiere decir que el campo, el cliente, no existe. Así que mostramos un mensaje, ¿vale? Y en caso contrario, quiere decir que no llegó al final de la tabla. Entonces, si no llegó al final de la tabla, lo que hacemos es lo siguiente. Pasamos a cada celda el valor del campo correspondiente. Fijaros, entonces, para buscar un cliente, primero abro la tabla clientes y luego trabajo con el record set que contiene los datos de la tabla, ¿vale? Si la tabla está vacía, muestro un mensaje. En caso contrario, refresco la tabla, el cursor se va a colocar justo al principio en el primer registro y entonces a partir de ahí empiezo a buscar por el campo NIF cliente lo que haya en la celda que yo esté en la cual yo haya escrito un valor. Vale, si llega al final muestro un mensaje diciendo que el cliente no existe y en caso de que no llegue al final, entonces le digo que cells fila columna 13, es decir, fila lo va a coger cuando yo empiece a escribir, fila va a valer un valor, en este caso 4, es decir, cells fila columna 13, es decir, fila 4, columna 13, esta. ¡Epa! Esperar, ¿eh? Cerramos aquí. Vale. Esto afuera. Vale. Cells fila. Es decir, la 4, columna 13. En este caso la M. ¿Vale? Aquí va a colocar el ¿qué? El valor del campo 2. Del campo cuya posición es 2. Vale. ¿Cuál es el campo cuya posición es 2? Si yo me voy a la base de datos, fijaros. ID del cliente, posición 0. NIF cliente, posición 1. Nombre del cliente, posición 2. ¿Vale? NIF cliente, posición 0. Perdón, ID cliente, posición 0. NIF cliente, posición 1. Nombre del cliente, posición 2. Vale, entonces, el valor del campo cuya posición sea 2 en la base de datos va a ser lo que se vaya a traspasar, lo que se vaya a escribir en la celda cuya fila sea lo que marque la variable fila y cuya columna sea 13. ¿Vale? La columna M pues es la columna 13. Muy bien. Y luego esta es la posición 3 y dirección del cliente, ¿vale? Columna 3 en la fila 14. Fijaros, la 14 sería la columna N, ¿vale? La cells fila columna 15 sería fila la que marca la variable y columna 15 la que marca la columna, en este caso código postal. Vale, entonces en la variable código postal se va a colocar el valor que esté en el campo cuya posición sea 4, es decir, cuyo índice sea 4. Código postal sería índice 4, ¿vale? Ocuparía la posición 0, esta columna la posición 0,
esta columna a la posición 1, esta columna a la posición 2, posición 3 y posición 4. Y así todas sucesivamente. En la columna 16 estaría el valor del campo 5. En la columna 17 estaría el valor del campo 6, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos los campos, ¿vale? Cerramos el if, porque lo hemos abierto aquí, y lo cerramos aquí, ¿vale? Dejamos de trabajar con la tabla y cerramos la tabla clientes. Perfecto. Y el punto fields posición 0 es el id. Este id es autonumérico, es este campo de aquí. Ese campo de ahí lo vamos a almacenar en una variable de tipo long, con lo cual lo que tenemos que hacer es declarar una variable id cliente que la hemos declarado aquí, ¿vale? De tipo long, hemos declarado una variable id cliente de tipo long que va a almacenar el id, almacenará el id del cliente en la base de datos o de la base de datos. El id almacenará el id del cliente que se extraerá de la base de datos. Es un campo autonumérico, ¿vale? No queremos que aparezca, pero lo podemos almacenar en una variable. Entonces, ¿por qué lo almacenamos en una variable? Porque luego nos va a hacer falta, ¿vale? Muy bien. Una vez que hemos buscado ya los datos del cliente, hacemos lo siguiente. Para los productos, una cosa, para los productos es exactamente igual, ¿vale? La única diferencia, los productos que están aquí, ¿vale? Los productos que están ahí es exactamente igual. Creamos un procedimiento, buscar productos y abrimos la tabla productos. Trabajamos con el record set productos y pues lo mismo. Para buscar los productos, como digo, pues lo mismo. Creamos un procedimiento, buscar productos, abrimos la tabla productos y trabajamos con el record set productos. Si está vacía, mostramos un mensaje y en caso de que no esté vacía, actualizamos, ¿vale? Buscamos por el campo producto empresa, en este caso el campo referencia producto empresa es este campo de aquí, ¿de acuerdo? Este campo de aquí, referencia producto empresa, que ocupa, recordar, la posición 3, ¿de acuerdo? Posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Vale. Buscamos por el ref empresa lo que haya en la celda fila 7, es decir, la fila la marca la variable fila y el 7 es el número de la columna, ¿vale? Entonces buscamos este valor en esta columna. Si llega al final mostramos un mensaje y en caso contrario le decimos que si el campo 9 es diferente de 0, entonces pase el campo 7, perdón, pase el campo 9, esperar porque aquí
tenemos un pequeño fallo, me parece. Vamos a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, entonces if.fields 7 es diferente de 0, entonces, exacto, si el precio es diferente de 0, entonces le decimos que el valor del campo precio lo pase a la celda cuya columna sea el precio, ¿vale? A la columna 9 y fila la que marque la fila. Cerramos este if y seguimos pasando. Cells fila 12 va a ser el campo 4, que es la descripción, y el id producto, que es una variable de tipo long, que va a almacenar el id del producto. ¿De acuerdo? Pues así de fácil es buscar productos y buscar clientes. Muy bien. Ahora, para que nosotros cada vez que cambiemos una celda, cada vez que nosotros creemos aquí una celda, escribamos algo, pásenos datos a su correspondiente columna, programaremos una macro en la hoja 2, worksheet, evento change, cogemos cuando cambie la celda, pasamos a la variable fila el valor el número de la fila y le decimos si cambian las celdas entre el rango 1 a 1 a 3 que no hagas nada, ¿vale? En caso de que cambien las celdas 1, 2 o 3 no hagas nada. Y si el valor de la celda cambia, entonces si el valor de la celda cambia, entonces si el valor de la celda A está vacío, go to a buscar productos. Es decir, si el valor de la celda A, este valor está vacío, se va a pasar directamente aquí, a buscar productos. ¿Vale? En caso de que no esté vacío, este campo va a buscar el cliente, pero si está vacío, va a pasar directamente a buscar productos. Si no está vacío, ¿qué quiero hacer? Pues nada, me conecto a la base de datos, busco el cliente, ¿vale? Y me desconecto. Perfecto. Y una vez que he hecho eso, entonces, como aquí no hay ningún exit sub, va a continuar con esto. ¿Vale? Entonces voy a ir aquí, voy a poner la referencia y voy a poder ejecutar esto. A buscar productos. Le digo, si el rango G1, G3 está vacío, entonces, o cambia de valor, no hagas nada. En caso de que cambie de valor a partir de la columna de la fila 4, entonces hacemos lo siguiente. Si cambia vacío, no hagas nada. Y en caso contrario, es decir, si cambia a un valor diferente de vacío, ¿qué hago? Me conecto a la base de datos, busco el producto y me desconecto de la base de datos. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué hago? Simplemente me voy a la columna K. Me voy a la columna K y selecciono la celda. ¿Vale? Muy bien. Selecciono la celda, copio lo que hay dentro de la celda, me voy
me voy a una fila más abajo, ¿vale? Y copio la fórmula. Una vez que ya he copiado la fórmula, simplemente lo que hago es ir una fila más arriba, ¿vale? Y colocarme en donde estaba en las unidades, ¿de acuerdo? Cierro el if y de esta forma fijaros lo que va a pasar. Si yo guardo todo y cierro, fijaros, como no tengo datos en la base de datos, cuando yo busque un cliente me va a decir que no existen clientes, ¿vale? Si yo pongo una referencia, me va a decir que no existen productos, pero vamos a ver cuando tengamos datos que realmente esto funciona y es bastante rápido, ¿vale? Bastante más rápido que lo que es el propio Excel, ¿vale? Cuando tengamos datos veremos un ejemplo gráfico. Hemos visto que no hay datos, con lo cual no pasa nada, me dice que no hay datos, y cuando tengamos datos pues aparecerán los datos. Vale. Para terminar ya esta hoja, y aunque se haga un poco largo este vídeo, pero bueno, para terminar ya esta hoja vamos a ver el crear factura y crear albarán. Vale, fijaros. Para crear factura, ¿vale? Para crear factura, en la hoja 2 tenemos lo siguiente. Tenemos un private sub opción albarán, punto clic, y un private opción factura, ¿vale? El crear factura es este, la opción factura y la opción albarán es este. Entonces le voy a decir lo siguiente. Cuando yo haga clic en la opción albarán, le voy a decir, en caso de error, que vaya a la etiqueta error, ¿vale? Error lo tenemos aquí. Vale, en caso de error, ¿qué quiero que hagas? Que desactives la opción albarán y que le digas, para generar un albarán, debe haber realizado primero la búsqueda de clientes. ¿Vale? Perfecto. Si no hay ningún error, vamos a decirle, si la opción albarán es verdadera, entonces le decimos que la opción factura sea falsa, es decir, si la opción albarán está marcada, que desmarque la opción factura, que se conecte a la base de datos, ¿vale? Que busque el número del albarán y que se desconecte de la base de datos. Y una vez hecho eso, le digo opción albarán vuelve a desactivarse y que cells fila columna 2, es decir, esta de aquí, sea igual a vacío, ¿vale? Porque si estoy generando la factura, si estoy generando el albarán, no necesito el número de la factura. Con lo cual, por eso vacío el valor que haya en fila columna 2. Vale. Para la opción factura, lo mismo. On error, go to error. Error está aquí. Y lo digo, que la opción factura la desactive. Y que para generar la factura debe seleccionar un cliente. Debe buscar un cliente. En caso de que no haya errores, si la opción factura está marcada, ¿vale? Si la opción factura está marcada, entonces ¿qué hago? Le digo que la opción albarán, esto lo voy a quitar, que era una prueba, que la opción albarán se ponga en false, que se conecte a la base de datos, que busque el número de factura y que se desconecte de la base de datos. Una vez hecho eso, le digo cells fila 3 igual a vacío, ¿vale? Fila 3 es esto, fila columna 3, que desmarque o que vacíe o que quite el valor
de esta celda y que quite el valor de la celda de la columna D, que son los días del vencimiento del Albarán, ¿vale? Vale. ¿Y de dónde sacó el buscar número de factura? Muy sencillo. Ya habíamos visto cómo abrir tablas, pues simplemente abrimos. Fijaros que habíamos abierto la tabla facturas, ¿vale? Y habíamos cerrado la tabla facturas, y habíamos abierto la tabla albaranes y habíamos creado un procedimiento para cerrarla. Vale, pues para buscar, simplemente para buscar el número de factura, ¿vale? Es muy sencillo. Voy a decirle lo siguiente: subbuscar número de factura. ¿Vale? Para buscar el número de factura, ¿qué hago? Le digo, abro la tabla facturas y trabajo con el record set. Si está vacía, el número de factura es igual a 1, ¿vale? Y el ID de la factura es igual a 1. Perfecto. En caso de que no esté vacía, refrescamos y le decimos que el número de factura es el record count más 1, es decir, el total de registros más 1, ¿de acuerdo? Y el ID de factura, lógicamente, ya lo veremos cómo lo extraemos, ya que en caso de que no esté vacía, el ID de la factura no va a ser el record count más 1, porque imaginaos que tengo 30 registros, el siguiente registro sería el 31. Vale. Una vez que yo hago 31 registros, elimino un registro. Imaginaos que elimino el último registro, el 31. Entonces me quedan 30 registros. Cuando yo vuelva a colocar otro registro, habrá 31 registros, pero el ID ya no es el 31, sino el 32. ¿De acuerdo? Entonces ya veremos cómo traer el ID de nuestro número de factura, ¿vale? Y para el Albarán lo mismo, pero con la tabla albaranes. Trabajando con la tabla albaranes, si está vacía, número de factura igual a 1 y de Albarán igual a 1, no, y tampoco, porque imaginaros que cuando acaba el año se eliminan todas las facturas, así que si está vacía, número de factura igual a 1, eso sí, vale. Perfecto, y aquí número de Albarán igual a 1, perfecto. Guardamos, perfecto. Y ya tenemos entonces almacenado también el número de factura. Fijaros. Bueno, como no tengo clientes, si yo le doy a crear factura, igual... Ah, pues no me da un error. No me da un error. Y no sé yo por qué no me da un error. Si en teoría debería darme un error. Pero bueno, como no me da un error, así que no pasa nada. En caso de que me lo dé, pues tengo salvaguardado tengo salvaguardada mi distancia, como quien dice, con el tratamiento de errores on error go to error. Bueno, pues nada más, espero que os sirva este tutorial, un poco largo, un poco lioso, pero bueno, espero que os sirva. Así que nada, en el siguiente tutorial, en el número 7, vamos ya a comenzar con lo que es los clientes, ¿vale? Y cómo importar, por ejemplo, clientes de aquí a la base de datos y exportarlos de la base de datos aquí. Venga, un saludo y hasta el próximo vídeo, chicos.